Hola. Buenas tardes, Valladolid. Notad que he dicho buenas tardes. No lo ha hecho bien. Ha habido quejas, ha llegado a mis oídos, que esta mañana has empezado muy flojito, que no has pedido un aplauso, que no has hecho la animación que hacemos siempre. Esto se hace así. ¡Hola, Valladolid! Y continuando con la sesión de tarde. Venga, estamos todos de carrilleras hasta arriba, por favor, no nos agites tanto, Antonio. Hay uno aquí que tiene un bacalao todavía, se lo ha traído. Bueno, continuamos la sesión de tarde. Creo que por los comentarios que me habéis ido haciendo esta mañana, creo que está saliendo muy bien el evento, está siendo muy interesante y tenemos mucho y de mucha calidad para esta tarde, empezando con Susana Escudero. Susana Escudero es una periodista que ya lleva colaborando con Naucas desde hace ya bastantes años. Ella es una genio, porque no se le puede, no sé, decir de otra manera, en el mundo de la radio, el Radioscopio, que es su programa en Canal Sur con Emilio Molina. Emilio García, calla. Con Emilio García, pues, no sé, tiene todos los premios habidos y por haber. Y habíamos pensado que ya está bien de hablar de tanto futuro. ¿Por qué no hablar un poquito del pasado? La mayoría de lo que va a pasar en el futuro es por errores o por metidas de pata que hemos hecho en el pasado. Y bueno, pues Susana nos va a hablar de salvajes, gigantes, manos divinas, palos de cricket y otras historias de la antropología. Un fuerte aplauso para Susana. ¡Hola, Valladolid! Muy buenas tardes. Nuestra memoria nos engaña. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis empezado a contar una historia, creíais que estabais siendo súper fidelignos con lo que ocurrió y luego os habéis dado cuenta de que vuestra memoria, vuestro cerebro, os ha engañado? Si eso nos ocurre con nuestra propia historia, imaginaos cuando lo que estamos haciendo es contar la historia de los hombres y mujeres que estuvieron aquí antes que nosotros, que eso es precisamente lo que hacen los antropólogos, hablar de nuestros antepasados. Pues imaginaos si no van a tener también algún engaño. Pero yo no voy a hablar hoy de los engaños accidentales, sino de los otros. Os voy a contar unas cuantas historias que van a demostrar que de vez en cuando la ciencia, la antropología, es fake. Mirad, en 1866 la Academia de Ciencias Naturales de California recibió un artículo de este señor en donde describía un cráneo recientemente hallado, humano, en una pequeña localidad del distrito de Calaveras. Sí, era un artículo que describía la calavera de Calaveras. Un cráneo que estaba en nuestro mismo grado de evolución, es decir, con la morfología del hombre moderno, pero que había aparecido bajo una capa geológica de al menos 1 millón de años de antigüedad. Eso situaba al hombre, repito, en nuestro grado de evolución, millones de años de atrás en el tiempo, junto a grandes mamíferos, grandes animales, como por ejemplo los mastodontes. Bien, como os podéis imaginar, fue un auténtico bombazo. Hay que decir que ya un año antes Whitney había publicado en este libro que estáis viendo esa teoría, la de que los hombres y los mastodontes coexistieron. Así que cuando el cráneo llegó a sus manos, en realidad lo que tenía era la prueba que necesitaba para corroborar su teoría. ¿Y cómo llegó este cráneo a sus manos? Se lo hizo llegar el médico de Angels Camp. Entonces, Whitney fue de nuevo a la localidad, fue corriendo para entrevistarse con todas las personas que se habían visto involucradas en este hallazgo. Y lo que le contaron es que un minero de la zona estaba trabajando cuando se encontró con algo duro que creía que era la raíz de un árbol. Se lo llevó a la tienda del pueblo, que parece que era el lugar donde se encontraban y charlaban todos, lo limpiaron y vieron que era un cráneo. Y entonces dijeron, ¿a quién se lo vamos a dar esto? Pues al que más sabe de ciencia del pueblo, que era el médico, y el médico fue quien se lo hizo llegar a Whitney. Así se lo contaron a Whitney y así se lo creyó él. Sin embargo, a los pocos meses comenzaron a escucharse algunos rumores, al principio solo entre los mineros del pueblo, pero luego se fueron extendiendo más y más, porque el hallazgo de calaveras
salió mucho más allá de Calaveras, o sea, fue una noticia que se siguió en todos los Estados Unidos. Los periódicos dijeron que Whitney había encontrado no el primer pionero del estado de California, sino el primer estadounidense de la historia. Entonces empezaron estos rumores, que fueron a más y más, aunque también había un grupo de personas, no solamente Whitney y otros científicos, que defendían que Calaveras era verdaderamente lo que se estaba diciendo. Eran personas que veían en Calaveras la demostración de que el hombre había sido exactamente igual a como somos ahora desde el principio de los tiempos. ¿Os imagináis de quién hablo, verdad? De los creacionistas. El caso es que esos rumores, fijaos si fueron a tanto, que Mark Twain escribió un relato sobre todo esto y hasta se escribió este poema satírico al respecto. En 1879 se les realizan por fin la primera prueba científica para ver qué había ahí. Y se hizo la prueba del flúor, que además fue la primera vez que se utilizó en restos de huesos humanos. Y la prueba del flúor dijo que de millones de años, nada monada, que se trataba de una calavera relativamente reciente de unos pocos miles de años de antigüedad. De todas formas, tenemos que esperar hasta que pasan casi 30 años para saber qué fue lo que realmente había ocurrido, porque Whitney no admitió el resultado de la prueba del flúor. Y este señor que estáis viendo, que fue su sucesor, en la Universidad de Harvard, también se negaba a admitir que Calaveras no tenía la antigüedad que ellos creían. Así que Putnam volvió de nuevo a Angels Camp para entrevistarse con la gente del pueblo para que le volvieran a contar la historia. Y esta vez ya le contaron la verdad, ¿de acuerdo? Le dijeron que todo había sido una broma que se le había ocurrido al dueño de la tienda. Querían gastarle una broma al médico del pueblo y lo que hicieron fue ir a una necrópolis, a un antiguo cementerio de indios americanos nativos y desenterrar un cráneo y algunas herramientas talladas y colocárselo en la mina de James Madison, que decían que era el más inocentón de todos los mineros, para que lo encontrara. Y a partir de ahí ya conocéis los siguientes pasos de la historia. Todavía en 1898, 30 años después, Holmes hizo más pruebas al cráneo de Calaveras y lo que hizo fue leer lo que había descrito Whitney en su artículo, vio la calavera que estaba en el Museo de Peabody de Harvard y también se volvió a entrevistar con la gente de Angels Camp y llegó a la misma conclusión de la prueba del flúor, que Calaveras ni de lejos tenía esa antigüedad. Es más, Holmes dijo: señores, creer que el hombre ha permanecido millones de años sin evolucionar es sencillamente creer un milagro. Los creacionistas se quedaron igualmente así, pero él fue súper sincero. Esto fue, fijaos, 1898. Todavía en 1992 se le volvieron a realizar más pruebas. Carbono 14, espectrometría con acelerador de masas y de nuevo la misma conclusión. Calaveras tiene como mucho unos pocos miles de años, menos de 10.000, seguramente neolítico. Es decir, la calavera de Calaveras era más falsa que las canciones de Milli Vanilli. En 1869, en el estado de Nueva York, en un pequeño pueblecito que se llamaba Cardiff, estaban cavando dos obreros porque querían cavar un pozo en la propiedad de William Newell y se encontraron con algo duro que parecía que era un pie gigante de piedra. Total, siguieron excavando súper rápidamente y no podían dar crédito a lo que estaban viendo. Efectivamente, parecía que era un hombre gigante petrificado. A las pocas horas ya lo habían desenterrado completamente y se había corrido la voz como la pólvora. Era un hombre gigante petrificado. Había comenzado la historia del gigante de Cardiff. Un hombre de 3 metros, como estáis viendo ahí, se le corta un poco la coronilla al pobre, de 3 metros de largo, pesaba 1 tonelada, en la posición que estáis viendo, con la mano sobre el vientre, generosamente dotado, media sonrisa en el rostro, quizá era por eso, y decían que se le notaban perfectamente hasta los poros de la piel y en toda su superficie se dejaba ver el paso del tiempo, cómo había funcionado la erosión sobre su superficie. Se corrió la voz como la pólvora, como os he dicho, y empezó a pasar gente por allí. El dueño de la propiedad, Newell, comenzó a cobrar, puso una carpa, como estáis viendo ahí, una barandilla, al principio medio dólar, luego $1, y la primera semana ya habían pasado por allí 2.500 personas.
También pasaron los primeros expertos. Al principio los locales, médicos fundamentalmente, que eran los hombres de ciencia del momento, y determinaron desde que efectivamente era un hombre gigante petrificado, esto lo dijo el dentista que también daba conferencias de química, hasta otros que dijeron, venga va, hombre petrificado, gigante, no. Pero estatua muy importante y muy antigua, sí. Hubo hasta quien dijo, esto lo hicieron los jesuitas cuando vinieron por primera vez a los Estados Unidos. Se estaba siguiendo todo también en los periódicos y un científico de Cardiff, que en ese momento no estaba allí, uno de los cofundadores de la Universidad de Cornell, se creía que todo el mundo estaba de coña. Y cuando volvió a Cardiff y vio lo muy en serio que se estaba tomando la gente el asunto del gigante, no daba crédito a sus ojos. Total, que el propio White fue el anfitrión de más científicos y mucho más, además, importantes ya que pasaron para examinar el gigante. Y todos dijeron que era una pieza importantísima y muy notable por su antigüedad. En eso estaban todos de acuerdo, hasta que llegó este señor tan serio, Othniel Marsh, y dijo, vamos a ver, esto es yeso. ¿Cómo va a ser un fósil de yeso? Muy mala elección. No puede ser un fósil. Y esas marcas que ustedes dicen que ven por el paso del tiempo, en realidad están hechas a propósito para que parezca antiguo, sin paños calientes. Ni es de origen reciente, ni nada por el estilo. Es notable, un notable fraude. Pero daba igual, porque la gente seguía acudiendo sin parar a ver el gigante. De hecho, un día después de que él se fuera de Cardiff, llegó el gran empresario del mundo del espectáculo, famoso por sus fraudes, Barnum, porque quería comprar el gigante para exhibirlo en Nueva York. Llegó tarde, porque ya se lo había vendido a una sociedad que lo quería exhibir por el país, pero a Barnum no le importó. Él se marchó a Nueva York y lo que hizo fue encargar una réplica exactamente igual a la del gigante de Cardiff, igualita, que exhibió en Nueva York y que al final hizo más dinero que el gigante original. El gigante fue, como os digo, por algunas de las ciudades del país y la situación fue de lo más surrealista cuando en Nueva York coincidieron los dos gigantes. Quizá esto fue lo que hizo que Newell, el dueño de la propiedad en donde había aparecido, llevara el caso a los tribunales. Y si la situación era surrealista, el veredicto del juez no podía ser lo menos. Dijo que no podía dictaminar que el gigante de Barnum era falso porque Newell tampoco podía demostrar la originalidad del suyo. Quizá eso fue la gota que colmó el vaso y que hizo que saliera a la luz toda la verdad. A los pocos días supimos quién era el verdadero artífice de toda esta historia. George Hall era un pariente de Newell, era un ateo acérrimo que le encantaba la ciencia, que había leído a Darwin y que ¿por qué había montado toda esta historia? Pues veréis, 3 años atrás había tenido una discusión con un pastor metodista que interpretaba la Biblia al pie de la letra y que decía que los gigantes de los que habla el Génesis de la Biblia habían existido en realidad. Entonces la discusión llegó a un punto en el que no fue capaz de convencerle y se sintió tan frustrado que compró un bloque de material, pagó a escultores, transportó hasta Cardiff el gigante, lo enterró y esperó 2 años para casualmente desenterrarlo porque lo que quería era reírse, decía, de los fanáticos religiosos. También Mark Twain escribió otro relato basado en la historia del gigante de Cardiff y si lo queréis ver, está en este museo de Nueva York y se muestra con una placa que dice en la puerta «Aquí se exhibe el mayor fraude del mundo». Seguramente penséis que es que estas cosas pasan porque es que son americanos. Y es que los americanos ya sabemos cómo son. Venga, pues vámonos a Gran Bretaña, que son gente muy seria, ¿verdad? En 1912, este señor, que era el paleontólogo del Museo de Historia Natural de Londres, recibe una carta de su buen amigo, el abogado y arqueólogo aficionado Charles Dawson, que le dice que tiene un cráneo humano fuera de todo registro. Le explica en la carta que se lo ha entregado un obrero que estaba excavando un pozo, otra vez, y que se había encontrado con lo que creía que era un coco fosilizado. Ya os digo, bastante raro un coco fosilizado en Inglaterra. Se lo dio a Dawson, que para algo era arqueólogo aficionado, y dijo, hombre, que no, que esto es un trozo de cráneo humano. Dawson volvió al terreno, era Piltdown, una pequeña localidad del condado de Sussex, en Inglaterra, con tan buena suerte que encontró nuevos fragmentos del cráneo y también herramientas que habían sido talladas. ¿Esto qué demostraba? Pues la presencia del hombre allí miles de años de atrás en el tiempo. Y si le contaba todo esto a su amigo Woodward en la carta, era porque necesitaba de su credibilidad científica para hacer la presentación a los científicos del momento.
Woodward se apasiona y ese mismo verano se remangan y vuelven a Piltdown para seguir excavando. Aquel verano formaron parte también de las tareas de excavación este jesuita que estáis viendo, que luego sería muy famoso porque promulgó una teoría que él dijo de la divina evolución, en la que evolución y creacionismo no eran antagónicos, e incluso el padre de Sherlock Holmes, que veraneaba en la zona y que también se unió a ellos en algunas jornadas. El verano les fue de maravilla, porque cuando terminó, habían encontrado, además de nuevos fragmentos del cráneo, la mandíbula y 2 dientes. Woodward se lo lleva al laboratorio, lo ensambla todo para formar una única calavera y, en diciembre de ese año, lo presentan humildemente como el Eanthropus dawsoni, el hombre de los albores de Dawson, como un eslabón perdido entre monos y humanos de medio millón de años de antigüedad. Piltdown era más humano en el cráneo y más mono en la mandíbula. Y esto funcionaba fenomenal con una teoría que había en ese momento errónea en Inglaterra, de que la evolución en los humanos había empezado por el cráneo y después había continuado por la mandíbula cuando nuestra alimentación cambió a omnívora. Piltdown encajaba muy bien con eso, pero no solo con eso. En este momento histórico habían aparecido otros homos como el Erectus de Java, el Heidelbergensis de Alemania, y en Inglaterra no había aparecido nada. Así que cuando apareció Piltdown, pues como que se sentían súper bien. Pese a todo, desde el primer momento, antropólogos, sobre todo alemanes y estadounidenses, dijeron que Piltdown era un cráneo humano y una mandíbula de mono, pero fueron a Inglaterra y ni siquiera les dejaron ver los restos. Dawson y Woodward, lejos de achantarse, vuelven al terreno a Piltdown y oye, que es que sobre todo Dawson, donde ponía la mano le salía algo, seguían apareciendo cosas. Encontraron nuevas herramientas talladas. La más famosa, la grande que estáis viendo arriba del todo, estaba tallada en hueso de elefante y salió en prensa, en los periódicos se hizo muy famosa porque dijeron que por la forma parecía un bate de cricket. A los ingleses esto les parecía lo más de lo más también, claro. Pero si dieron la campanada no fue por el bate de cricket, sino porque aparecieron nuevos restos en otro yacimiento a 3 kilómetros del primero de otro segundo ejemplar de hombre de Piltdown. Y esta segunda aparición de otro segundo ejemplar hizo que definitivamente se acallaran esas voces en contra de las que os he hablado antes. ¿Qué ocurrió? Que la aceptación de Piltdown llevó durante más de una década a los científicos a un callejón sin salida, porque como aceptaban Piltdown como bueno dentro de la evolución de los humanos, cuando aparecían nuevos ejemplares, como por ejemplo el niño de Taún en África, los olvidaron porque no encajaban con la pieza de Piltdown. Eso sí, a finales de los 20 y sobre todo en los 30, la aparición de nuevos ejemplares, de nuevos homos, es imparable y hacen que finalmente Piltdown se olvide y no se tenga en cuenta. Pero tenemos que esperar, fijaos, hasta 1950 para que este señor y su equipo le hagan pruebas a Piltdown científicas para determinar qué era lo que pasaba con estos restos. Carbono 14, la prueba del flúor, y Piltdown ni de lejos tiene medio millón de años. Y Piltdown ni de lejos es lo que decían que era. Era un cráneo humano, una mandíbula de orangután y dientes de simio. Y ya os digo que ni de lejos con esa antigüedad. Eso sí, durante mucho tiempo quedó todavía la interrogante de quién había sido el que había montado toda esta historia. Se habló de Woodward, se habló del ayudante de Woodward, se habló del jesuita que os he mostrado antes. Se llegó a decir que había sido Conan Doyle porque le caían fatal los científicos que se reían de él porque creían en el espiritismo y que el bate de cricket lo había colocado él en la excavación para que todo el mundo se diera cuenta de que era una gran broma. Bueno, siempre el principal sospechoso de todo esto fue el propio Dawson. Tenemos que esperar hasta el año 2016, cuando acabó una revisión científica de 8 años, para saber quién había sido la mano de Piltdown. Se vio que efectivamente había sido teñido los restos para hacerlos parecer más antiguos, se hizo un TAC y se vio que los huesos, lo estáis viendo sobre todo ahí, Ana, habían sido practicado ranuras para introducir en su interior grava del lugar en donde fueron encontrados para hacerlos pasar por fósiles. Y la mano que hizo esta manipulación, como la que manipuló también los dientes para que encajaran y parecieran humanos, había sido la misma. Y fue la de Charles Dawson. En la actualidad, él ya había fallecido porque falleció un año después de que apareciera el segundo ejemplar de Piltdown. En la actualidad se cree que fue por un excesivo afán de notoriedad. Estamos hablando de muchas cosas que aparecen cuando uno se pone a hacer un pozo, ¿verdad? Vale. ¿Y si os digo que se pueden montar fraudes en torno a grupos enteros de personas?
Mirad, en agosto de 1972 corre por todo el mundo la noticia que publicó en portada National Geographic. Una tribu humana de hombres y mujeres que vivían en la isla de Mindanao, en Filipinas, y que habían permanecido aislados, sin ningún tipo de contacto con el resto del mundo. De hecho, ellos creían que todo el mundo era su trozo de selva y ellos sus únicos moradores. Se llamaban los Tasadai. Eran un grupo de población de 26 individuos que vivían en cuevas, como los estáis viendo ahí, que comían insectos y pequeños anfibios como ranas, que no conocían ningún tipo de agricultura ni tampoco de caza, cuya industria y cultura era semejante a la de la Edad de Piedra y que vestían con hojas, como estáis viendo ahí, y con el pelo largo. Se convirtieron en un símbolo por una cosa fundamental que todavía no os he dicho, y fue lo que más caracterizó a los Tasadai. Los Tasadai no conocían ningún tipo de violencia. Esto le encantaría a José Ramón con lo que nos ha contado esta mañana. No la conocían y ni siquiera tenían palabras para designar a la violencia o a la guerra. Los Tasadai eran la materialización del buen salvaje, eran la demostración de que los hombres en nuestros estadios primitivos éramos buenos por naturaleza y luego nos habíamos convertido en lo que somos, especialmente en los 70. Fijaos qué momento con la cantidad de guerras que había en los años 70. Su noticia, os digo, dio la vuelta al mundo. ¿Quién encontró a los Tasadai? Este señor que estáis viendo aquí, Manuel Elizalde, era el director de la PANAMIN, una agencia estatal del gobierno filipino para la defensa de las minorías étnicas. Elizalde, un año antes de esa publicación en National Geographic, había entrado en la selva siguiendo un rumor. Un cazador le había dicho que años atrás, estando en la selva, se había encontrado con una tribu, con un grupo de personas que no habían tenido ningún contacto con el resto del mundo. Así que, siguiendo las indicaciones de ese cazador, entró en la selva a la búsqueda de estos hombres y mujeres y tuvo la suerte de que dio con ellos. Manuel Elizalde, desde el primer momento, se convirtió no solamente en el benefactor y el protector de los Tasadai, sino también en el vínculo que los unió con el resto del mundo. Porque, como os podéis imaginar, después de la portada de National Geographic, por allí pasó muchísima gente. Los antropólogos no querían perder la oportunidad de poder estudiar en vivo y en directo cómo era una tribu de la Edad de Piedra en nuestros días. Pero no solamente ellos. Es que como se hicieron tan famosos, también los famosos querían hacerse fotografías con ellos. Y si buscáis en internet vais a encontrar fotos muy chiquititas, por eso no las he traído, del aviador Lindbergh con ellos e incluso de Gina Lollobrigida, que estuvieron allí. El caso es que al poco tiempo comenzaron a surgir preguntas, sobre todo por parte de los antropólogos que estaban estudiando. Vamos a ver, si los Tasadai han vivido siempre en cuevas, ¿por qué no hay basura acumulada con el paso de los siglos? ¿Y dónde están los antepasados de los Tasadai? ¿Dónde están sus restos? ¿Y cómo han conseguido sobrevivir con una dieta tan rigurosa como la que llevan? Justo cuando están empezando a hacerse estas preguntas en voz alta, Elizalde decide cerrar a los Tasadai para preservarlos en una reserva en su trozo de selva. Se prohíbe cualquier tipo de visita a los Tasadai. Todos los permisos que se piden para estudiarlos son denegados. Es más, había penas de deportación y de cárcel a quien traspasara el límite reservado para los Tasadai. Era el año 1976 cuando hizo esto. 10 años después, en el 86, cae el gobierno de Ferdinand Marcos y, aprovechando este momento de confusión política, un antropólogo y periodista suizo llamado Item Oswald entra en la selva a hurtadillas, sin que nadie sepa que va a hacerlo, y entra buscando a los Tasadai y tiene tan buena suerte que los encuentra y se queda ojiplático, porque esto es el modo en que los encontró. Los Tasadai no vivían en cuevas sino en cabañas y les recibieron vestidos con pantalones levis y con camisetas. Le dijeron que habían sido obligados a contar todo lo que contaron 10 años atrás, más en realidad, 14 años atrás, porque quería Ferdinand Marcos dar
una imagen positiva de Filipinas en el mundo. Oswald Item sale corriendo de la selva para publicar esto que estáis viendo y se cruza con otro grupo de periodistas alemanes, en este caso, que entran también en la selva, pero estos sí que entran con una cita acordada con el nuevo gobierno para encontrarse con los Tasadai. Y se los encuentran y les esperan en las cuevas y vestidos con hojas. Cuando las dos historias se cruzan, queda patente que los Tasadai son un fraude. Hubo congresos de antropólogos rápidamente en Filipinas, en Yugoslavia, en Estados Unidos, también documentales a favor y en contra de si los Tasadai eran o no eran un fraude, y los científicos no se ponían de acuerdo. Tenemos que esperar hasta el año 90, hasta mediados de los años 90, para que una prueba científica determine qué pasaba con los Tasadai. ¿Y sabéis qué prueba científica era? Como filóloga de la Universidad de Valladolid, esto me encanta. Era un lingüista. Estuvo viviendo largas temporadas con ellos y determinó que efectivamente los Tasadai tenían una lengua diferenciada, pero que tenía raíces comunes con las que se hablaban alrededor de 200 años de antigüedad. Es decir, en algún otro momento en el pasado los Tasadai sí que habían tenido contacto con sus vecinos, pero en los últimos 2 siglos habían permanecido aislados. Además, los Tasadai volvieron a decir que había sido el gobierno que derrocó al de Ferdinand Marcos el que les había obligado a decir que el otro les había obligado a decir. Ahora mismo, en la actualidad, los científicos lo que creen es que los Tasadai eran una tribu que había vivido aislada durante un tiempo y que estaban poco evolucionados, pero no de lejos ni de lejos en la Edad de Piedra. Bien. Quizá estáis pensando, todas estas cosas que han pasado son cosas como del pasado y ahora sería imposible que ocurrieran. Todo esto, ahora mismo, con los mecanismos de control que tiene la ciencia, ni ocurre ahora ni va a ocurrir en el futuro. Y vale, sí, es cierto, los mecanismos de la ciencia funcionan y, de hecho, fue quien desenmascaró todos estos fraudes de los que yo os he hablado. Pero tampoco podemos engañarnos. No podemos decir que la ciencia es neutra, que es pura. La ciencia también se ve contaminada por intereses políticos, económicos, afán de notoriedad, como cualquier otra actividad humana. Pero más allá de estos fraudes tan gruesos de los que yo os he hablado hoy, a mí me gustaría poner el foco de atención durante 20 segundos en los pequeños fraudes que puede que también se produzcan. Voy a mover un poquito el puntito de la gráfica para que me cuadren mejor los datos, o voy a maquillar un poco la estadística para que me venga mejor para lo que quiero, o en el caso de la antropología, voy a coger los restos de mi fósil y los voy a recolocar para formar un rostro humano con la mandíbula muy adelantada y la frente muy huidiza para que dé sensación de más antigüedad. Es decir, tener cuidado para que la ciencia se convierta realmente en ciencia y no en la búsqueda del fósil más antiguo, el más completo, la imagen astronómica más perfecta, que no se convierta, por favor, en la búsqueda del Santo Grial. Gracias.